Las 7 de la mañana con 40 minutos aquí a primera hora. Estamos de regreso. La mañana de este lunes, inicio de esta semana laboral. Lunes por la mañana. Hoy contamos ya a 10 el mes de octubre. Avanza de manera vertiginosa. Ya el año prácticamente está diciendo adiós. Como habíamos anunciado al inicio del programa, pues que iban a estar con nosotros los especialistas en el área de la psicología, la licenciada Romalda Tejada y el licenciado Robinson Laguar. Ya los tenemos acá con nosotros. Vamos a hablar sobre la salud mental, que hoy precisamente es Día de la Salud Mental. Y como nosotros decíamos, es una situación como que cada día va en aumento. Y vamos a conocer de parte de ellos síntomas que pueda presentar una persona de momento en torno a esta situación, qué debemos hacer y muchísimas cosas interesantes. Así que damos los buenos días, damos la bienvenida y comenzamos por la dama, licenciada Romalda. Buenos días. Buenos días, Pedro, y buenos días a Maciel. Para mí es más que un placer estar aquí con ustedes en este programa a primera hora y que al público que nos escucha, gracias también por la sintonía. Qué bueno. Francisco, Robinson. Buenos días, Pedro, y buenos días, Maciel. Nos sentimos más que agradecidos por la invitación de ustedes hacia este programa. Bien, vamos a hablar de lo que ustedes conocen realmente, porque son especialistas prácticamente en esta materia y otras, lo que tiene que ver con el área de la psicología, pero sé que conocen muy bien sobre esta situación de la salud mental, Romalda. Sí, como decíamos, bueno, hoy es 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, y es importante que las personas conozcan cuáles son las características que contribuyen a una salud mental para que cuando vean que no presentan estas, pues entonces se den cuenta que necesitan buscar ayuda. Y sobre todo por todas las situaciones que han estado pasando últimamente, influyen para que la persona pues se vea afectada en su salud mental. Y desgraciadamente la comunidad en sentido general no le da la importancia que requiere una buena salud mental. ¿Cómo evalúan ustedes, como experto en esta área, esta situación de la salud mental en el país? Y específicamente en esta zona, que es lo que más nosotros vivimos a diario. Si nosotros nos damos cuenta de que la salud mental tiene que ver con un estado de equilibrio en el aspecto físico, emocional, social y espiritual, vemos que hay muchos problemas de salud mental. Las personas que tienen una buena salud mental hacen todo lo contrario de lo que vemos que están haciendo las personas hoy. Abuso de alcohol, abuso de drogas, correr a altas velocidades, tener problemas, choques uno con otro por cositas que fácilmente se pueden resolver, problemas en las relaciones de pareja, problemas con los hijos, problemas a nivel laboral. Entonces, todas esas son características que demuestran que no estamos bien en nuestra salud mental. Esos son como síntomas que puede ir presentando una persona que quizás esté padeciendo o da como esta pincelada, esos síntomas de que puede agravarse aún más la situación de su salud mental. Claro que sí, porque mira, una de las primeras características que nosotros debemos ver de una persona con buena salud mental es la aceptación propia como ser humano, es lo que llamamos amor propio, que las personas se quiera y se acepte tal y como es. Sin embargo, vemos que muchas personas, si nos vamos por ejemplo a las redes, muchas personas quieren aparentar ciertas situaciones y llegan a un extremo de que cuando no reciben ciertas cantidades de like, cambian la foto y se tiran otra nueva, porque viven más para lo que piensan la otra persona que lo que ellos mismos piensan, y le preocupa muchísimo lo que otras personas piensan, pero no se preocupan por qué ellos mismos piensan sobre ello, por conocerse ellos mismos y por aceptarse como son. O sea, que estas emociones de la cual usted porque yo diría que son emociones, la gente que de lo que usted ha citado, podría llevarlo a profundizar y llegar a una situación difícil. Claro que sí, porque hay muchos factores que te pueden llevar a desarrollar un problema de salud mental. Por ejemplo, hay la teoría biopsicosocial que habla de factores biológicos, psicológicos y sociales que te pueden llevar. Por ejemplo, si tú tienes un familiar que ya tiene antecedentes de salud mental, tú tienes una predisposición biológica. Pero si esto se combina con situaciones estresantes del medio, problemas laborales, problemas familiares, problemas en la comunidad, con tus vecinos y todo eso, y encima tú
tienes problemas que no te aceptas tal y como eres, pues tú eres un candidato posiblemente a que recibas un internamiento en una unidad de salud mental. Hay algunos retos y como algunos mitos. Por ejemplo, desde la antigüedad y hasta nuestros días, Robinson, las enfermedades mentales han estado marcadas como por actitudes de marginación y rechazo a las personas que la padecen. Hablen un poquito sobre esto. Bien. Cabe destacar que cuando hablamos de salud mental, tenemos que hacer énfasis en lo que es el estado psicológico de la persona, el estado emocional y también el estado social de la persona. Sin embargo, en la sociedad, si nos damos cuenta, las personas confunden o más bien el término de salud mental con enfermedad mental. Cuando hablamos de salud mental nos referimos a lo que ya hemos mencionado, ¿no? El bienestar psicosocial, emocional y la manera en que nosotros las personas podemos manejar el estrés, podemos relacionarnos abiertamente con las personas y la manera en que nosotros pensamos de los demás. Cuando nosotros observamos la manera en que una persona habla de otra, nosotros es un indicador que podría determinar si una persona está bien en su estado mental, si está bien psicoemocional y social. Entonces, esos son los pequeños indicios que identifican a una persona que tiene una salud mental inapropiada. Y abundando un poco sobre el... Perdón. Sí, no hay problema. Esto es un diálogo. Esto es un diálogo entre nosotros cuatro. Perfecto. Fíjate que desde hace siglos la salud mental ha sido objeto de estudio y de muchos mitos también, como tú mencionabas al principio. En un tiempo se creían que era que las personas estaban poseídas por demonios o que si tenían espíritus y cosas así. Y todavía hoy en día se cree que una persona con problemas de salud mental es que le han echado algo. O incluso hay muchas personas que son discriminadas porque dicen que voy al psicólogo, porque todavía se cree que el psicólogo es para loco. Y eso dificulta que una persona que tenga cierta condición decida ir a buscar ayuda, porque la misma sociedad, pero mira de que el psicólogo pues está loco. Entonces eso hace que muchas personas no busquen la ayuda en el momento apropiado. Esto de la salud mental, bueno, te decía que puede ser también rasgos hereditarios. Sí, claro. Puede ser rasgos hereditarios, pero también puede una persona llegar a tener problemas de salud mental inducido por alguna situación o por alguien. Sustancias, por ejemplo, sustancias y también situaciones de estrés, pueden llegar a provocar que la persona desarrolle un problema de salud mental, una situación de crisis, un trauma. Todas esas situaciones, hay personas que han sufrido traumatismos que pierden por completo lo que es su capacidad de raciocinio y pierden el contacto con la realidad y tienen que ser internados por un cierto tiempo para recuperarse de esa situación. La muerte de un ser querido, la pérdida de un empleo, cualquier situación estresante, un constante conflicto con otra persona, pues puede afectar negativamente a la salud. Y puede llevarlo a un proceso de que hasta caer en una depresión, una crisis difícil. Claro que sí. No solamente la depresión, como te decía ahorita, puede incluso llegar a perder el contacto con la realidad. O sea, se desconecta por completo y hay que internarlo en una unidad para que le den el tratamiento que requiere y la persona pueda recuperarse. Hay varias frases que escuchamos muchas veces en personas que le dicen quizá a otra persona o hasta en familiares. Y, por ejemplo, esto de que debería ir a la iglesia. Hay personas que tienen, por ejemplo, puede ser hasta una emoción, algo, cosa. No, tú debes ir a la iglesia. Otro le dice, mira, tú sabes cómo es él. Porque entran en el diálogo. Y muchas veces se escucha mucho en los jóvenes. No, eso es cosa de los jóvenes. Eso podría personas quizá decirlo. Es posible que no desconozcan quizá que en esa persona esté entrando en un proceso de esta situación de salud mental. Claro que sí, porque cualquier situación que afecte el desempeño personal, laboral y social de un individuo es un indicio de que tiene problemas de salud mental. Y el problema es que la comunidad en sentido general no entiende las situaciones de salud mental, no entiende los conflictos que pasan las personas y siempre le tienden a minimizar la situación.
tienden a, no, eso le pasa a cualquiera, eso es normal en todos los jóvenes, Lo que hace falta es que tú salgas a buscar trabajo. Hay personas, por ejemplo, que dicen, no, porque yo no encuentro trabajo, no, porque busco por allí, no, que... Y hay gente que dice, no, lo que hace falta es que tú salgas a buscar trabajo, no sea tan vaga. Tú eres una persona que lo que quiere estar vagando y todo esto. Sí, adelante, Robinson. Tenemos que conocer las enfermedades más comunes que en nuestra sociedad podemos observar, que son el estrés. El estrés y la depresión son una de las enfermedades que más podemos destacar. También el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Esas son las enfermedades que no tenemos que ser psicólogos para nosotros la persona de darse cuenta de que la persona tiene una enfermedad. Sin embargo, hay situaciones que son temporales. Por ejemplo, nosotros somos seres humanos, estamos conformados por emociones. Hay momentos que son difíciles en nuestra vida y hay momentos en el que uno puede sentirse estresado. Pero el que una persona se sienta estresado momentáneamente no quiere dejar dicho que tenga o padezca de un trastorno de estrés. Ahora, porque es momentáneo, ya después de que pase la situación, todo vuelve a la normalidad. Pero ya cuando el estrés ya se prolonga por determinado periodo de tiempo, entonces ya se puede considerar como un trastorno. También los cambios emocionales que tiene la persona. Uno puede identificar que una persona no está bien cuando constantemente vive cambiando de su estado emocional. Ustedes saben que nosotros tenemos diferentes emociones, sentimientos, que es normal y natural de todo ser humano. Pero hay personas que lo cambian con frecuencia. Fácilmente se molestan. Ahora mismo están bien. Al momento ya no lo están. Pero vuelven de nuevo en un periodo de tiempo. Y ya están bien contigo. Pero a veces nos preguntamos, ¿pero qué es lo que tiene esta persona? Ahora estaba bien ahora mismo y ya está mal. Ya está molesto. Pero entonces vuelve a querer buscarme el lado. Yo no lo entiendo. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de las condiciones o la salud mental que puede tener esa persona. Una persona puede, claro, la licenciada Romalda decía ahorita de las emociones que pueden ser visibles, que una persona puede darse cuenta que estas emociones incluso pueden ser indicios de que podría estar padeciendo fácilmente de una debilidad mental. Hay personas que no muestran ninguno de estos síntomas de las cosas. ¿Y cómo se puede visualizar de que esa persona quizá tenga un proceso de salud mental? Porque hay personas tranquilas que nunca demuestran nada. Es igual que hay personas que tienen una depresión, por ejemplo, y sí se le nota con estar encerrado. Hay otros que son alegres todo el tiempo y de repente, pero fulano mató a fulano o fulano se quitó la vida producto de una depresión y dice, pero yo estaba compartiendo con él, una persona alegre y todo esto. Sí, lo que pasa es que hay ocasiones en que los seres humanos muestran una apariencia para el público y otra para lo que es en realidad, porque nosotros tendemos a cuidar mucho nuestro yo, nuestra integridad, y hay cosas que no nos gusta que otras personas conozcan. Entonces, muchas veces, como decíamos, para el público, ay sí, yo soy una persona alegre, contenta y todo eso, pero de puertas hacia adentro, es completamente diferente. Ahí es donde yo lloro, donde yo me siento que no valgo nada, donde yo no siento amor por nada, donde hago las cosas simplemente por hacerlas. Entonces, los familiares más cercanos son los que, por lo general, deben ver esa parte. Porque para el público en general, podrían demostrar una apariencia completamente diferente. Igual como lo que demuestran en las redes, que son las familias, las parejas más felices del mundo, en redes, claro. Pero cuando tú vas a la realidad, te das cuenta que es otra cosa completamente diferente. Entonces nosotros tendemos a protegernos, nuestro yo. Y por eso damos una apariencia hacia los demás y otra muy diferente cuando estamos en casa.
Fíjate, hay personas que le muestran a uno que son alegres, que son más de lo normal. La vida es un equilibrio. Uno no puede estar ni por encima de la media, pero tampoco podemos estar por debajo. Entonces, cuando hablamos de la autoestima de una persona, lo normal sería la media, lo normal. Pero cuando hay algo que me está haciendo daño y yo no quiero mostrarlo, yo trato de estar bien y hacerle creer a las personas, a los demás, que lo estoy, que no me pasa nada. ¿Y cómo lo hago? Exagerando mi estado emocional, alterando mi estado emocional, mostrándome más alegre, más dinámico de lo que en realidad soy. Por eso hay muchas personas que dicen, oye, pero esa tiene una autoestima alto. Ya. Pero a veces ese autoestima alto está tapando lo que nosotros no podemos ver, o lo que las personas que no conocen del tema no pueden ver. Entonces, por eso es que pasa que después de que uno trata a una persona, oye, pero ¿qué pasó con fulano? Que se quitó la vida o que hizo tal cosa. Él no era así. Una persona alegre, con una autoestima, ¿me entiendes? Lo que pasa es que esa autoestima que mostraba esa persona era para tapar lo que estaba sintiendo dentro. Entonces, el ser humano tiene que, o sea, nosotros tenemos que manejarnos en la media, o sea, en lo normal, ni por debajo, porque cuando nosotros, hay personas que no tratan de disimular lo que sienten, y usted ve que entonces lo reflejan con la tristeza, con el llanto y otras cosas, pero hay otro que no, que le encanta sobresalir para tapar sus problemas. ¿Existe una relación entre lo que es esquizofrenia, la violencia y los homicidios? En este caso. No necesariamente. No. Aunque una persona con esquizofrenia, que es uno de los trastornos clínicos más difíciles y que no tiene cura, las personas pierden el contacto con la realidad y pueden ser violentos para ellos mismos y para otras personas. Pero no necesariamente los casos de homicidios y de suicidios que pasan vienen por personas que son esquizofrénicas. Porque, por ejemplo, una persona esquizofrénica que es tratada, que lleva un tratamiento médico, ella puede llevar una vida más o menos normal dentro de sus circunstancias, y siempre y cuando lleve su tratamiento. Ahora es difícil cuando lo dejan. Vamos a ver quién tenemos en línea. Saludos, buenos días. Buenos días, colega, ¿cómo están ustedes? José Guzmán Báez, buenos días, hermano. Nada, para decirles que aquí estamos oscuros desde ayer, la luz se espantó y se fue, no ha vuelto a toda esta zona para la gente. A la gente desde el norte que por favor chequen a ver si aquí hay alguna avería en el camino. Todavía yo no he investigado, pero desde ayer tarde, como a las 3 por ahí, que con la lluvia, y no ha vuelto la luz. Ya. Bien. Pues gracias, colega. Esperamos que se le preste atención a esta situación. Gracias a ustedes. Bien. Se habla, por ejemplo, de que los medios de comunicación, quizás no todos, pero se habla de que los medios de comunicación colaboran como a alimentar también ese estigma. Por ejemplo, cuando un paciente con una condición de salud mental comete un hecho, por ejemplo, de quitarle la vida a otra persona, como que eso lo magnifica y eso como genera el morbo y genera muchas conjeturas. El asunto es que al darle publicidad a esos actos, lo que hace que incentiva a otros que quizás estén pensando en hacerlo, y entonces ven, mira, pero ese lo hizo, yo también lo puedo hacer. Esa es una de las situaciones que podrían incrementar esta situación. Y de hecho, mostrar toda esa violencia en los medios es lo que ha hecho que cada día se incrementen más. ¿Por qué? Porque cuando nos exponemos constantemente a violencia, nos vamos insensibilizando.
¿Y qué pasa? Que ya los actos de violencia lo vemos como algo normal. Igual que, por ejemplo, el uso excesivo del alcohol. Las personas que tienen que beber todos los fines de semana no se dan cuenta que tienen un problema de salud, porque si usted no puede pasar por lo menos 3 meses, 5 meses sin tomar alcohol, entonces usted es un alcohólico. Pero las personas no reconocen que ese es un problema. Igual en los medios, mientras más promoción le damos a una cosa, más nos vamos insensibilizando y vamos viendo eso que no está bien como algo normal. ¿Qué pasa cuando una persona, lo vemos mucho, por ejemplo, en hechos que ocurren en el país? Sobre todo ocurre mayormente con estos casos de violencia y específicamente feminicidios y muchos hechos que ocurren de que la persona andan, cuando cometen un hecho, dicen inmediatamente hay que llevarlo al médico porque está presentando problemas de salud mental, pero después que lo apresan, después que cometen el hecho y están encerrados. Y tenemos casos de personas que han demostrado de que realmente no padecen de una salud, de un problema mental después de haber cometido el hecho. O sea que, ¿qué pasa con esto? Bien, dijimos que la salud mental es el estado, o sea, el estado psicológico, psicosocial y socioafectivo, ¿no? ¿Verdad? El sentirnos bien con nosotros mismos, aceptarnos, tener la capacidad de poder sobrellevar las diferentes situaciones que se nos presentan, por ejemplo el estrés y otras cosas. Cuando una persona no tiene la capacidad de aceptar ciertas situaciones en su vida, por ejemplo, vemos ese tema mucho, de que una persona le quita la vida a su pareja, ¿no? ¿Verdad? Por X o Y razón. Y después de que lo hace, que dicen, bueno, él hace mucho presentaba problemas o ya había hablado de que le iba a matar, etcétera, etcétera, por determinada razón. Y no le prestamos atención porque creemos que no lo va a hacer. Cuando usted escucha a una persona hablando de esa manera, que no acepta las opiniones de los demás y que no tiene la capacidad de manejar la situación en la que está viviendo, es porque no tiene, o sea, no tiene una buena salud mental. Entonces, inmediatamente eso sucede, se dan esos indicios, hay que darle seguimiento. ¿Qué pasa en República Dominicana y quizá en otros países? Que no se le da la importancia a la psicología que amerita. Para uno ir a un psicólogo, uno no tiene que, o sea, una persona no tiene que haber sido diagnosticado con un trastorno, no. El ser humano, las personas, o sea, nosotros tenemos que ir al psicólogo por el simple hecho de que yo me siento mal, de que yo tengo una situación, ya sea que me está provocando estrés o me está causando alguna molestia psicoemocional y social que altera mi entorno, o sea, que también altera mis relaciones con los demás. Entonces, desde que yo tengo esa situación, yo debería de ir a un psicólogo. O sea, puede ser una persona hacerse consciente de que padece de algún trastorno mental y buscar esa ayuda que necesita. Claro. O sea, hay personas que saben, que hasta conocen sus trastornos mentales. Hay personas que lo conocen, que saben, yo padezco de tal trastorno mental. Para un psicólogo poder trabajar con una persona que padece de un trastorno mental o una patología, una enfermedad mental, tiene que reconocerlo primero. Porque si no lo reconoce, no lo acepta, entonces por más que el psicólogo quiera ayudarlo, quiera trabajar, no va a tener resultado positivo. Ya. O sea, no va. Hay personas, también hay familias que aún sabiendo de que quizá esa persona padece de algún trastorno, alguna debilidad, vamos a llamarle debilidad mental,
pero como que se resiste, no lo niega y se resiste. Muchas veces quizá viendo los mitos le dicen, no, porque eso es asunto de jóvenes. Sí. Eso es porque no tiene trabajo. Eso es porque, ¿me entiendes? Sí, y voy a retomar un poquito lo que mencionaste ahorita, Pedro, con relación a personas que cometen actos de violencia, se justifican diciendo que tienen problemas mentales. Una cosa es que tú seas una persona sana mentalmente y otra diferente es que sufras un trastorno. Porque para que te clasifiquen dentro de un trastorno, tú tienes que presentar una serie de características de acuerdo con los manuales establecidos en psicología y psiquiatría. Hay personas que pueden presentar síntomas, pero no tienen todos los componentes para que lo diagnostiquen con un trastorno. Entonces, no necesariamente una persona que actúe de manera agresiva es porque tenga un trastorno. Puede tener una característica de un trastorno que si no se trata, entonces puede llegar a desarrollar ese trastorno. Pero, como te decía, para que se diagnostique con un trastorno, para que tú lo puedas decir, tiene trastorno depresivo mayor, tiene trastorno bipolar, tiene esquizofrenia o tiene esto, tienen que darse una serie de requisitos. Una persona puede presentar un síntoma de eso, pero no necesariamente cumplir todos los requisitos para ser clasificado dentro de un trastorno mental. Entonces, por eso dicen que tienen trastorno, pero simplemente muchas veces una conducta mal aprendida. Son patrones de crianza, de que en muchos hogares se normaliza la violencia. Y entonces cuando tú creces en un ambiente donde la violencia es algo normal, tú no lo vas a ver como algo anormal. Aquí sale un escrito que dice, si llevamos una dieta balanceada, si hacemos ejercicio, si no consumimos sustancias psicoactivas, drogas, alcohol y otras sustancias, si tenemos una familia con un nivel de estabilidad que permita una seguridad en términos económicos y afectivos, y si tiene también un aspecto de la espiritualidad, y la espiritualidad la menciona, dice, no como religiosidad, sino como concepto elemental de la salud, eso podría ser un factor protector para esa persona. Eso es cierto. Exactamente. Incluso una de las primeras cosas que recomendamos a las personas que presentan alguna situación es hacer ejercicios, tener buenas relaciones, porque se supone que una persona mentalmente sana está bien consigo mismo, está bien con los demás y con el medio en que les rodea. Entonces, por eso es sumamente importante. Cuando tenemos una buena salud mental, vamos a tener trabajos más satisfactorios, vamos a tener mejores relaciones con las otras personas, mejores relaciones de pareja y de familia. Y vamos a estar bien con nosotros mismos y vamos a tener una buena autoestima, una autoestima que te ayude a aceptar tus debilidades y corregir aquellos errores que tú entiendes que debes corregir. Sí, son situaciones, incluso aquí, por ejemplo, a diario vemos personas que andan en nuestras calles, incluso extranjeros, la gran mayoría, nacionales haitianos, que incluso son traídos acá a la zona, que lo traen incluso hasta desde el vecino país. Es que de Haití lo traen y... No hay una buena política para tratar a las personas con enfermedades mentales. Muchos familiares tienen una familia con problemas mentales y lo que hacen es que le hacen un cuartico para encerrarlo, porque no hay una política pública desde el Estado. Que en vez de buscar ayuda a través de un especialista en el área de la salud mental, lo que hacen es encerrarlo. Sí, porque lamentablemente el caso no sabemos qué hacer con ellos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente psiquiátrico aquí en Dajabón no hay psiquiatra. ¿Quién me lo puede tratar para medicarlo, para controlarlo y toda esa cosa? Tampoco hay una unidad de salud mental. La unidad de salud mental más cerca que tenemos me parece que está Mao, creo. En Mao. Y no sé si internan personas. O sea que para internar lo más cercano que tendríamos sería Santiago. O sea que también se necesitan políticas públicas para manejar a esas personas que tienen salud mental no apropiada. Dice que en el informe del Plan Nacional de Salud Mental República Dominicana 2019-2022, que fue publicado en el año 2019, se indica que el país no dispone de investigaciones o encuestas comunitarias nacionales de morbilidad por trastornos mentales y que también son limitados los estudios de prevalencia por demanda en servicios de salud. Eso es cierto. Aquí se hace pocas investigaciones porque tampoco hay recursos. Para hacer una investigación implica recursos y tampoco hay los recursos necesarios para hacer investigaciones. Bueno, yo lo que quería era unos pequeños tips, o sea, acerca del autocuidado en cuanto a la salud mental. O sea, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? Bueno,
ahorita decíamos que es sumamente importante hacer ejercicios. Dice, la felicidad. Hay muchas personas que dicen que esto, que esto. Nosotros tenemos varias hormonas de la felicidad, serotonina, la oxitocina, y todas se activan haciendo ejercicio, dando afecto a otras personas, haciendo cosas por otros, bailar, hacer un hobby, estar en contacto con la montaña, dar afecto a la otra persona. O sea, todas esas son situaciones tan sencillas que la podemos hacer a diario. Hay alguien que dice, ¿y si pudiéramos ir al mercado y comprar felicidad? Pues sí, siempre y cuando lo que tú compres sea para otra persona, eso te va a aportar felicidad y bienestar emocional. En cuanto a cuáles son los términos de carga y prevalencia que ocupan como la principal posición entre los trastornos mentales. A nivel mundial, a nivel, sí. La ansiedad y la depresión son los trastornos más diagnosticados. La ansiedad y la depresión. Que ha aumentado bastante con relación después de la pandemia, creo que un 25% más de... Exacto, porque el asunto es que la depresión, como lo definen de una manera sencilla, es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. Entonces los seres humanos o vivimos constantemente en el pasado o vivimos pendientes de lo que podría pasar. ¿En quién es más frecuente esta situación? ¿En el hombre o la mujer? Bueno, las mujeres son las que son más diagnosticadas, porque por cultura general son las mujeres las que más van al médico. Y los homicidios, aunque las mujeres lo intentan más, los hombres son los que más lo logran, porque los hombres utilizan métodos mucho más drásticos cuando deciden quitarse la vida. De acuerdo a los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2019, hay cifras a nivel mundial de las dolencias mentales. Dice, trastorno de ansiedad en 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad. Entre ellos, 58 millones de niños y adolescentes. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesiva y por trastornos de comportamiento conexos. Depresión, en 2019, 280 millones, estamos hablando de una cifra a nivel del mundo, de personas padecían depresión, entre ellos 23 millones de niños y adolescentes. En un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido, tristeza, sensación de vacío, irritabilidad o una pérdida del disfrute o del interés en actividades. Está el trastorno bipolar también. Sí, es parte de los trastornos del estado de ánimo. Sí, que en 2019 eran unos 40 millones de personas que padecían trastorno bipolar. Está la esquizofrenia, lo que ustedes decían ahorita. A escala mundial afecta a unos 24 millones de personas. Trastorno de comportamiento disruptivo y disocial. En 2019 eran unos 40 millones de personas. Me imagino que vemos que en los diferentes trastornos que se presentan acá, y la cifra a nivel del mundo incluso incluye muchos niños y adolescentes. ¿Por qué? A los niños muchas veces no se le presta atención a su salud mental. Creen, eso son cosas de niños, eso son cosas de muchachos. Y lamentablemente el caso, muchas personas piensan que solamente los adultos pueden sufrir ansiedad y depresión. Y claro, los niños también lo van a sufrir. Lo único es que ellos lo presentan con características diferentes de lo que lo presentan los adultos. Está el trastorno del neurodesarrollo, dice los trastornos del neurodesarrollo. Incluye trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del espectro autista, y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre otros. En la web de la Organización Mundial de la Salud no se brindan cifras globales de esta condición. O sea, no se dice una cifra a nivel mundial. Está el trastorno del comportamiento alimentario. En el 2019 eran unos 14 millones de personas. El trastorno de la conducta alimentaria viene por esos estereotipos que han hecho, sobre todo hacia las mujeres, de que tienen que tener el cuerpo 60, 90, 60 y quieren estar como están esas figuras de la televisión. Y entonces muchas veces eso hace que desarrollen problemas alimentarios como la anorexia y la bulimia. Y muchos que cuando, aparte de eso, deciden hacerse, por ejemplo, la cirugía, como le llaman, la bariátrica y todo esto, pero también tienen un descontrol de dónde puede hacerse, nos llevan como el proceso y vuelven nuevamente a descomponerse, como decimos en el argot popular. También todo esto podría llevar a que la persona pues vaya sufriendo más, ahondándose en su situación de salud mental. Muchas de las personas que van a cirugía plástica probablemente
porque no se hacen estudios antes, probablemente tengan un trastorno que se llama dismorfofobia, temor de fealdad o fealdad imaginaria, que son personas promedios o muchas veces bellas, pero tienen un pequeño defecto y lo magnifican. Entonces entienden que para solucionar ese pequeño defecto, la situación sería ir al cirujano. Entonces no van al psicólogo, sino al cirujano, y muchas veces se hacen hasta adictos a la cirugía. En cuanto al trastorno del comportamiento alimentario, que en el 2019 eran 14 millones de personas, padecían trastornos alimentarios, de los cuales casi 3 millones eran niños y adolescentes. Estos trastornos, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, se caracterizan por alteraciones en la alimentación y preocupación por los alimentos, así como por problemas notables de peso corporal y forma. Ajá. Traducido en lenguaje sencillo, eso es, para que quienes nos escuchan lo puedan entender. Las personas que sufren de anorexia se preocupan muchísimo por cuánto pesa eso, cuántos gramos tengo, cuánta caloría, y muchas veces dejan de comer. O sea, comen y si acaso se comen una lechuga con un poquito de agua, porque entienden que si comen van a engordar. Los que sufren de bulimia es todo lo contrario. Comen y luego viene el sentimiento de culpa y van al baño y se provocan el vómito para no aumentar de peso. En una persona que hable mucho, por ejemplo, que le guste hablar y que le guste opinar donde quiera, y podría haber alguna debilidad, y sobre todo vemos en niños que preguntan mucho y sobre todo de algo que ellos quieren saber, y preguntan. ¿Eso es alguna debilidad o es por saber realmente aprender lo que a ellos les interesa? Los niños son curiosos por naturaleza. Y cuando ellos ven algo, hasta que ellos no están satisfechos, están preguntando. Quizás hay algo que ellos han visto, sea en unos muñequitos, en un programa de televisión, porque ellos pasan 24/7 conectados a los aparatos electrónicos. Entonces, cuando ellos ven algo, ellos necesitan tener respuesta. Y hasta que no encuentran una respuesta satisfactoria, pues van a continuar preguntando. ¿Algo más, licenciado? Bien, en un adulto, cuando eso se da en un adulto, una persona que le gusta preguntar mucho, le gusta... yo he visto, me he topado con personas que le dicen todólogo. Y no es que está mal ser todólogo, eso está excelente. Pero muchas veces buscan la manera de hacer todo, aprender todo. Ya es porque tienen algún rechazo. O sea, las personas hacia ellos tienen algún rechazo. Y buscan la manera de insertarse en la sociedad, aprendiendo todo lo que hacen los demás para que lo puedan tomar en cuenta. Según eso, yo me he dado cuenta de esa parte porque he tratado con ese tipo de personas que lo hacen, y es más por esa razón, porque hay rechazo de la misma sociedad hacia esa persona. Entonces esa es una manera de ellos refugiarse. Bien, la verdad que Maciel. ¿Actividades programadas con relación a este Día de la Salud Mental? ¿Sí, algunas? Sí, hoy es, como es Día de la Salud Mental, estamos promoviendo que todos nos vistamos de verde por el Día de la Salud Mental, para promover y también para que hayan mejores servicios hacia las personas de salud. ¿Por qué el color verde? Es lo que identifica esta y es el color del psicólogo también, el verde. Y además, el próximo domingo 16 vamos a tener un panel de salud mental, donde va a estar presente el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, Janoy Vargas, y Yubelkis. Y, o sea, acá en Dajabón. Sí, va a ser aquí en el Club Cultural Ensueño de Jabonero a partir de las 9 de la mañana. Le propongo que hagan como en forma de un perifoneo en las calles, porque quizá muchísimas personas quieren participar y no se enteran, porque muchas veces se promueven actividades a través de las redes, a través de los medios, pues de la radio, la televisión, pero muchas veces no todo el mundo tiene acceso quizá a las redes con tanta facilidad. Quizá le pueden prestar atención, pero sí específicamente, puede ser hasta el mismo día o el día anterior de la actividad, hacer un perifoneo para que la gente, que eso se quede en la gente y como un recordatorio, que es importante porque este taller, esta conferencia que ustedes están anunciando para este día es muy importante, y es muy probable que no solamente de aquí del municipio, sino de la provincia, puedan personas que
se interesen en venir a escuchar esta conferencia. Así es, estamos utilizando estos medios para convocar a la población en general y también psicólogos, estudiantes de psicología de Dajabón y de la región para el domingo 16 de este mes de octubre a las 9 de la mañana en el Club Cultural Ensueño Dajabonero. El quinto panel es un panel que se está llevando a nivel de las diferentes provincias del país y este aquí en Dajabón va a ser el quinto que se hace y vamos a contar con la presencia de Janoy Santana, que es el presidente del colegio. Interesante panel. Adelante, licenciado. Bien, quiero decir que todos tenemos derecho a una salud mental. Una salud física sin salud mental no tendría sentido o significado. Cuando nosotros nos sentimos mal físicamente, o sea, biológicamente, acudimos ¿a dónde? Donde un médico del área que se requiera. Pero muy pocas personas buscan ayuda en cuanto a su salud mental. Y es importante esta parte. Porque podemos estar bien, como ya le dije, físicamente, biológicamente, pero psicológicamente no lo estamos. Entonces, tenemos que ponerle atención a esa parte, a nuestra salud mental, que es lo más importante de la medicina, de nuestra fisiología completa. La salud mental es lo más importante. Porque aunque nosotros tengamos una buena salud física, si mentalmente no estamos bien, ¿qué podríamos hacer? Nada. Y de hecho, cuando tenemos problemas de salud mental, se refleja en nuestro a nivel biológico. Exactamente. Porque un problema psicológico te puede llevar a desarrollar un problema físico. Bien. Sabemos que usted tiene otros compromisos. Realmente queremos agradecerle inmediatamente en el momento que se nos acercaba la licenciada Romalda. Recuerdo el pasado jueves en la actividad que se llevó a cabo en el Centro Cultural Ensueño Dajabonero, esa magistral conferencia también que trajo usted sacada a Dajabón, importantísima, y le decíamos a la licenciada, pues los esperamos el lunes. Sí. Y hemos conversado, qué bueno, importante, las puertas están abiertas, hay que seguir hablando de situaciones cuando ustedes tengan como especialistas en el área de la psicología, no solamente en el área de la salud mental, porque ustedes abarcan también otros, claro, ¿verdad? Temas importantes que tienen que ver con el área de la psicología. Esta Radio María está a su entera disposición y este espacio a primera hora. Sí. Muchísimas gracias, Pedro, por tu disposición y realmente nos sentimos sumamente agradecidos de que inmediatamente te tocáramos las puertas, nos dijera, bueno, pues ya este espacio es suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. De igual manera y a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana.